Buenos días. A nombre de los tribunales agrarios, les damos la más cordial de las bienvenidas al programa de difusión Viernes de Derecho Agrario. Agradecemos la presencia de magistradas, de magistrados e integrantes de todos los tribunales agrarios a lo largo de la República Mexicana. A nuestros invitados, integrantes de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a CONAGUA, a los abogados y abogadas postulantes, a las y los estudiantes de diversas universidades del país, tanto públicas como privadas, a los comisariados ejidales y comunales, gracias por estar entre nosotros. Hoy abordaremos un tema muy importante, como lo es el ejido y la comunidad, personalidad jurídica y sujetos, a cargo de la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, de quien me permitiré dar una brevísima semblanza de su amplia trayectoria y experiencia. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Gestión Pública y doctoranda en Administración. Cuenta con una amplia experiencia en materia agraria en instituciones agrarias de la Administración Pública Federal. Ha sido autora del libro El ejido y la comunidad en el México del siglo XXI, la transición agraria 1992-2015, así como coordinadora de la obra Derecho Agrario en la Función Jurisdiccional, 10 magistradas agrarias. Actualmente ocupa el cargo de presidenta del Tribunal Superior Agrario. Queda con ustedes la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara. Los tribunales agrarios son una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Son órganos jurisdiccionales con plena autonomía para dictar sus fallos. La misión institucional se enmarca en el artículo 27 de la Carta Magna, que nos da la responsabilidad de impartir justicia agraria pronta y honesta. ¿Para qué? Para la seguridad jurídica de los derechos de propiedad ejidal, comunal y la pequeña propiedad. Aspiramos a que todas y todos juntos logremos que la justicia agraria sea rápida y eficaz, que resuelva con justicia y de raíz las disputas por la tierra. Hay que recordar que la justicia agraria contribuye a la paz social, a la seguridad patrimonial de las personas que habitan en ejidos y comunidades, al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y al desarrollo económico y social, y como fin último, mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos. Y ahí hay que tener siempre presente que dentro de las personas que acuden a demandar la protección de sus derechos agrarios, mayoritariamente son personas que están en situación de vulnerabilidad, lo que nos obliga a ampliar la protección de sus derechos humanos. Para quienes ya ingresaron a la institución y que son 80 personas, seguramente ustedes, el curso será mucho más sencillo, pero no deja de ser una oportunidad para fortalecer su especialización en derecho agrario. Por otra parte, tenemos en este curso 111 personas que aspiran al cargo de actuaría o jefatura de unidad administrativa y que todavía no forman parte de la institución. Para ustedes, también darles la bienvenida y desear que en el curso sea productivo y genere este curso que todas y todos salgan el 28 de abril con un resultado sobresaliente. Aquí hay gente muy capaz, experta, con conocimiento y con principios que seguramente todos formarán parte de los tribunales agrarios. Hay que recordar la importancia del derecho agrario. Es una disciplina que regula los derechos de propiedad
tejidos y comunidades, sus formas de organización, sus tierras, los órganos. También veremos en este curso de 4 días la jurisdicción agraria, cómo se integran los tribunales agrarios, las acciones agrarias, es decir, la competencia material de los tribunales agrarios y las reglas del proceso agrario. Además, veremos temas transversales como el control de convencionalidad y de constitucionalidad previsto en el artículo 1 de la Carta Magna. También veremos los derechos humanos de acceso a la información pública y el derecho a la igualdad de género consagrado en el artículo 4 constitucional que nos obliga a juzgar con una perspectiva de género. Un tema fundamental de este curso propedéutico es los principios que rigen a la ética judicial en los tribunales agrarios. En este espacio laboral no hay lugar para la corrupción. Nos debe distinguir siempre en todos los espacios, en todas las funciones, un servicio honesto, altamente calificado y siempre con apego a los principios de independencia interna y externa, autonomía y debida argumentación. La carrera judicial en los tribunales agrarios la consideramos como un medio para hacer que la justicia con personas expertas se cumplan los plazos y términos que rigen el juicio agrario y que están previstos en el título 10 de la Ley Agraria. Doy unos ejemplos. Por señalar algunos, se dice que una vez que se celebra la audiencia de ley, se ofrecen, admiten y se ordena el desahogo de pruebas. Si ésta se difiere, debe ser en un plazo que no exceda de 15 días y es para las pruebas que requieran preparación específica. Cerrada la instrucción, hay 3 días para los alegatos, para oír sentencia hasta 20 días, para la ejecución de las sentencias una vez que causan estado hasta 15 días. Es muy importante que tanto las personas justiciables, pero también los funcionarios, las funcionarias judiciales, cumplamos plazos y términos que permitan garantizar que la justicia agraria se imparte en un plazo razonable. Con personas como ustedes, con esta generación de concursantes en el año 2023, estamos seguras y seguros que lograremos que la justicia agraria sea rápida, que sea eficaz. También con ustedes, con personas llenas de talento, de compromiso, de valores, sabemos que la justicia agraria cada día logrará la excelencia que nos proponemos. Y también con ustedes, con su responsabilidad, sabemos que la justicia agraria, que los tribunales agrarios son y serán un referente como un sistema de justicia eficaz, no solo reconocido nacionalmente, sino internacionalmente. El conocimiento es inacabado, el marco jurídico evoluciona y el contexto social también. Por ello, es importante comprometernos a la actualización permanente en el conocimiento del orden jurídico nacional, del orden jurídico convencional, sobre todo de los tratados en que el Estado mexicano es parte. Quiero invitarles a que estos 4 días estemos profundamente concentrados. Son solo 4 días con lo que ustedes pueden lograr una alta especialización en derecho agrario. Estarán prácticamente exponiendo las y los magistrados del Pleno del Tribunal Superior Agrario, magistrados y magistradas de tribunales unitarios agrarios, el secretario general de acuerdos del Tribunal Superior Agrario, el titular de la Unidad General Administrativa en la parte correspondiente a jefes de unidad administrativa, la titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de los tribunales agrarios.
también al final habrá una explicación para que quede muy claro el procedimiento de evaluación. Será un procedimiento de evaluación sencillo, muy sencillo para quienes tomen su curso estos 4 días. Hay que tener estos 4 días a la mano su artículo 27 constitucional. Hay que tener ahí la Constitución, la ley agraria, la ley orgánica de los tribunales agrarios, los reglamentos de la ley agraria y el reglamento interior de los tribunales agrarios. Los principales convenios internacionales que se relacionan con la justicia agraria, porque hay que recordar que en México, por disposición del primero constitucional, todos somos jueces y juezas convencionales. Ustedes tienen una gran experiencia. Aquí hay poco más de 80 personas que ya se han desempeñado en la actuaría, en las jefaturas de unidad, que son expertos en amparo directo y amparo indirecto, que han proyectado sentencias ejemplares para beneficio de las personas justiciables. Aquí hay quienes están cumpliendo la función en la Secretaría de Acuerdos de forma interina. Por eso, invitarles a participar activamente en el curso, a ir participando en el chat con sus preguntas, con sus aportaciones, con su conocimiento y en su momento, agotada cada una de las exposiciones, también participar, como lo ha señalado la doctora Rosalba, de manera verbal con sus preguntas. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, por comprometerse con la justicia agraria. Agradecer a la doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, titular del Centro de Estudios de Justicia Agraria, y a todo su equipo, a los ponentes, a todo el jurado, que hacen posible que hoy iniciemos este curso, donde casi 200 personas en 4 días prácticamente alcanzarán, quienes no la tengan, una alta especialización en el derecho agrario, sus principios y sus reglas. Por ello, es un alto honor a nombre de los tribunales agrarios declarar formalmente inaugurado el curso propedéutico de las convocatorias a concurso abierto y cerrado de los tribunales agrarios en 2023, deseando que todas las personas que están inscritas no solo pasen este curso con el 80% de sus asistencias, que todas las personas el día 28 de abril obtengan una calificación de 8 o más, porque todas y todos tienen un gran talento que desarrollar. También invitarles a que nadie se quede atrás. Hay 187 personas inscritas y queremos que las 187 personas obtengan una calificación aprobatoria. Si bien tenemos alrededor de 60 plazas vacantes, ahorita ocupadas en forma interina, decirles que se generan con mucha frecuencia vacantes y que quienes queden en lista de reserva, muy pronto les estaremos buscando. Están optando por una de las ramas del derecho agrario con más futuro en todos los ámbitos, en la academia, en las instituciones administrativas, en las instituciones judiciales y desde luego en el ejercicio libre de la profesión. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades por ser parte de este concurso 2023. Dicho lo anterior, vamos a iniciar nuestro curso, el tema número 1. Y bien, vamos a hablar sobre todo qué es un ejido, qué es una comunidad, cuál es su personalidad jurídica, cuáles son sus derechos, los efectos de ese reconocimiento. Vamos a empezar
por lo básico, porque el derecho agrario tiene como partida al ejido y la comunidad. Vamos a ver quiénes son las personas dentro de un ejido que tienen derecho. Vamos a ver cuáles son las tierras que hay en un ejido. Me permitiré ahora compartir pantalla e invitarles a que tengamos una participación y una presentación lo más activa posible y que vayan anotando, reitero, en el chat sus preguntas o sus planteamientos. El ejido y la comunidad, regímenes de propiedad de la tierra en México. ¿Cómo vamos a desahogar esta participación o este tema? Vamos en 3 apartados. Primero, antecedentes del ejido y la comunidad. 2, tipo de tierras y calidad de las personas con derechos agrarios. Y 3, vamos a ver la facultad de la Asamblea para delimitar, destinar y asignar derechos sobre sus tierras. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque está relacionado con el tipo de tierras y los sujetos o las personas con derechos al interior. Quiero iniciar señalando que el artículo 27 constitucional establece el marco constitucional del sistema de derechos de propiedad en México y establece que la propiedad de las tierras y aguas dentro de los límites del país pertenece originalmente a la nación, pero es la nación la que tiene también la facultad para establecer las modalidades que dicte el interés público. También nos dice el 27 constitucional que es a la nación a quien le corresponde establecer las reglas para el aprovechamiento de los recursos naturales dentro del territorio nacional para contribuir a una distribución equitativa de la riqueza pública. Y es este artículo 27 constitucional el que describe cuáles son los regímenes de propiedad en México. Tenemos la propiedad privada. Y en esta también es en el artículo 27 constitucional, en su fracción 15, se establecen los límites de lo que puede tener como máximo una persona. Y ahí vamos a encontrar una pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal. Luego está desde 1992 reconocido con personalidad jurídica y patrimonio propio el ejido y la comunidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y antes no estaba en la Constitución? Lo que antes estaba en la Constitución era el derecho a solicitar la tierra a quienes carecían de ella o a que se le restituyera a quienes fueron despojados. Hoy, el artículo 27 constitucional, en su fracción séptima, dice: el ejido tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Es decir, están al rango constitucional estos regímenes de propiedad. También se reconoce en la Constitución la propiedad pública. La propiedad pública puede tener diversas acepciones, desde los terrenos nacionales, desde la zona federal marítimo terrestre o desde bienes que forman parte del patrimonio de la federación o en su caso de los estados. Estos a grandes rasgos son los regímenes de propiedad reconocidos en la Constitución. Reitero, propiedad privada, propiedad ejidal, propiedad comunal y propiedad pública. Y es la ley la que va a desglosar cada una de las reglas que se sujeta los regímenes de propiedad que acabamos de señalar. Bien, en este curso y para cualquier función que tenga alguien que ejerza el derecho agrario,
es muy importante saber cuáles son los elementos comunes entre un ejido y una comunidad y cuáles son los elementos que son diferentes. Primero, el ejido y la comunidad, ambos son regímenes de propiedad colectiva. ¿Y qué implica una propiedad colectiva? Que las decisiones se toman en asamblea. No las puede tomar una persona en lo específico. Implica que la propiedad es del núcleo agrario y que sus integrantes tienen derechos de uso y usufructo. Y este es un punto de partida que nos va a servir a lo largo de todo el curso y de todo el ejercicio de la aplicación del derecho agrario. Porque entonces habrá que recordar que cuando esté en juego el derecho de propiedad del núcleo agrario, la acción la ejerce el representante del núcleo agrario. Bien, ese es un elemento común entre el ejido y la comunidad. Tienen ambos en sus órganos tres: una asamblea constituida en el ejido por todos los ejidatarios con derechos vigentes, un comisariado ejidal, que es el representante y el responsable de hacer cumplir los acuerdos de asamblea, y el consejo de vigilancia, que vigila o es como un contralor o una contraloría del comisariado ejidal. Tratándose de comunidad, desde luego es una asamblea de comuneros, un comisariado de bienes comunales y un consejo de vigilancia. Es decir, hay que identificar que en el ejido el representante se llama comisariado ejidal, en la comunidad es comisariado de bienes comunales. ¿Qué tienen en común? Tanto el ejido o la comunidad pueden tener, por acuerdo de su asamblea, tierras de uso común, parcelas o asentamiento humano. Pueden tener los tres tipos de tierras, un solo tipo de tierras, dos tipos de tierras. No quiere decir que a todos los ejidos del país o comunidades vamos a encontrar, este es el uso común, estas son las parcelas y aquí está el caserío. No, cada ejido delimita los derechos y sus tierras como determina su asamblea. Y aquí viene una pregunta muy importante. La población indígena, que es parte de ejidos y comunidades, hay ejidos indígenas, por ejemplo, o hay solo comunidades con población indígena. Y es muy importante identificar que podremos encontrar ejidos que se autoadscriben como indígenas, comunidades que se autoadscriben como indígenas. Y ello conlleva una protección especial que emana desde el artículo 2 constitucional y también desde el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Quisiera destacar esta parte de entrada. Hay 32.200 ejidos y comunidades. Bajo el criterio de hablantes de lengua indígena, vamos a encontrar, según la Procuraduría Agraria y el INPI, en un trabajo que hicieron hace alrededor de 15 años, que más de 6.000 tienen población indígena. Y esto es muy importante de saber, de reconocer para cuando son parte en un juicio agrario. Bien, quisiera hacer esta presentación muy interactiva y preguntarle al licenciado Gabriel Burgos cómo se crearon los ejidos hasta 1992. Adelante, licenciado. Le escuchamos. ¿Cuál es la acción agraria que dio origen a los ejidos? Bien, bueno, vamos a continuar. Y aquí quisiera señalarles, hasta el 6 de enero de 1992,
existió el reparto agrario y los ejidos se crearon por una acción de dotación de tierra a quienes carecían de esta, por una acción de ampliación a quienes ya les habían dotado tierra, pero era insuficiente, una acción de nuevo centro de población para quienes pidieron tierra en un estado, pero no había y podían irse, por ejemplo, a otras regiones como Baja California Norte, Sur o Quintana Roo, a poblar el territorio. Así se crearon los nuevos centros de población. Entonces hoy nos preguntamos, ¿y hoy se pueden crear ejidos? La respuesta es sí, pero con una acción distinta. Ya no hay reparto agrario. La dotación de tierras culminó en 1992 y solo se atendieron los expedientes que se encontraban en trámite y que fueron turnados como parte de una competencia transitoria a los tribunales agrarios. Hoy puede crearse un ejido al menos por 20 personas que aporten tierra, que conste en escritura pública y que tengan un proyecto de reglamento interno. Vamos a pasar a cómo se crearon las comunidades y la pregunta obligada. ¿Hoy se pueden crear comunidades agrarias? Y la respuesta es sí, pero lo vamos a revisar. Antes de 92 y desde el 6 de enero de 1915, se crearon comunidades por la acción de restitución. Y era la restitución de tierras a comunidades despojadas. ¿Despojadas por quién? Despojadas en la aplicación indebida de la ley del 25 de junio de 1856, despojadas en el periodo de 1876 a 1910 con las leyes de colonización por las cuales se titularon a las compañías deslindadoras alrededor de 50 millones de hectáreas como terrenos nacionales. Ahí surgió esa acción de restitución, que luego fue elevada a rango constitucional en 1917. Pero en 1940, quienes aplicaban entonces el marco jurídico agrario se dieron cuenta que sí, que había comunidades despojadas, pero que había otras que tenían la posesión de sus tierras. Y ahí surgió con el presidente Lázaro Cárdenas del Río la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales. En aquel entonces se llamó confirmación de bienes comunales. E implicaba verificar la posesión y podían tener las comunidades título o no tenerlo. Si tenían un título virreinal expedido en la etapa novohispana, se les llamaba comunidades de derecho que solo aspiraban a su reconocimiento. Pero si solo tenían la posesión, que databa incluso de la época prehispánica, se reconocía la superficie libre de conflicto. Pero hay otra acción por la que se crearon las comunidades, las acciones de conflicto de límites entre comunidades, por ejemplo. Y esta acción se dio mucho en entidades, todavía hoy tenemos asuntos de estos, en Oaxaca, en Michoacán, algunos excepcionalmente, por ejemplo, en Chihuahua. Y era que dos comunidades decían, yo tengo un título virreinal, yo tengo un título, y entonces ambas pedían el reconocimiento en la misma superficie en su totalidad o parte. Entonces, estas acciones eran resueltas por el presidente de la República. Después de 92, ustedes podrán identificar que estas no son acciones de reparto, no es que se afecten latifundios o terrenos nacionales para crear ejidos. Aquí hay derechos constituidos que se reclaman y entonces son los tribunales agrarios los que sí pueden conocer hoy, de acuerdo a su competencia material prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica, sí pueden
reconocer comunidades. Y eso lo vamos a encontrar en la ley agraria, por una parte, en el artículo 98. Ahí dice que el reconocimiento como comunidad derivará de alguna de estas acciones. Entonces, si yo les pregunto, ¿los tribunales agrarios hoy pueden constituir ejidos? No, pero hoy pueden declarar mediante resoluciones la constitución de comunidades. La respuesta es sí, conforme el artículo 98. Bien, entonces, algo que diferencia de fondo a un ejido y una comunidad es la acción que le da origen. El ejido es una acción dotatoria y las comunidades son más bien restitutorias o de reconocimiento de su posesión. Vamos a ver, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que en el Estado de México hay más de 600 comunidades de hecho que reclaman su reconocimiento como comunidades. Y esto es muy importante. No es que no tengan personalidad jurídica, pero es para facilitarles, por ejemplo, que accedan a servicios, que ejerzan sus derechos. ¿Quiénes son las personas con derechos en los núcleos agrarios? En ejido, los ejidatarios, y en la comunidad, los comuneros. Ellos, solo ellos, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, son los que van a integrar la asamblea. Tienen que tener, desde luego, sus derechos vigentes. En el ejido vamos a encontrar los posesionarios regulares, que son reconocidos por la asamblea, que tienen los mismos derechos que el ejidatario solo sobre su parcela. No acuden, digamos, a la asamblea, porque aunque pudieran tener voz sobre su parcela, no tienen como los derechos colectivos, como corporativos, llamémosle así, que son, por ejemplo, a tener voz y voto en la asamblea, ser integrante del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia. En la comunidad no hay posesionarios, en la comunidad solo hay comuneros. Los avecindados. ¿Quiénes son los avecindados? Ahorita lo vamos a ver. Los avecindados normalmente viven en las tierras para el asentamiento humano y acreditan tener viviendo ahí al menos un año, pero se requiere el reconocimiento por la asamblea o por el tribunal agrario. Al ser una propiedad colectiva, deben darse sus normas internas, y esto es, en el ejido se llama o se conoce como su reglamento interno. Son las reglas para aceptar y separar ejidatarios, para aprovechar el uso común, y en la comunidad se llama el estatuto comunal. Y aquí quisiera comentarles que cada ejido y cada comunidad, por muchas similitudes que tengan, son diferentes y por lo tanto sus reglamentos o estatutos, según corresponda, deben ser diferentes porque responden a la realidad que ellos viven en sus tierras, en las personas con derechos, en su organización interna. A manera, digamos, de una primera conclusión. De los regímenes de propiedad, ¿qué jurisdicción tienen y qué norma lo regula? Vamos a seguir la misma lógica del sistema de los derechos de propiedad. Si es una propiedad privada, su jurisdicción es estatal, se rige por el derecho común, por el Código Civil de cada entidad federativa. Y aquí, ¿dónde se inscribe? En el registro público de la propiedad. Pero hay que recordar, también en el catastro municipal. La función registral del registro público es estatal. El catastro, de acuerdo al artículo 115 constitucional, es municipal. Pasamos al régimen de propiedad ejidal y comunal, es de jurisdicción federal de conformidad a lo que establece
el artículo 27 constitucional en su fracción 19. ¿Cuál es la norma que rige esta propiedad? En cuanto a principios, el artículo 27 constitucional. Y lo vamos a encontrar relacionado los derechos de propiedad, lo mismo con el cuarto constitucional en cuanto a recursos naturales y derecho humano a un medio ambiente sano, con muchos otros derechos humanos que también se vinculan con tierra y con ejido y comunidad. La norma que establece las reglas sustantivas es la ley agraria. Pero la ley agraria, quisiera decirles que consta de 200 artículos. Del 1 al 162 es sustantiva. Es sobre las tierras, tiene algo más, los terrenos nacionales y las instituciones. Del 163 al 200 van a encontrar las reglas del juicio agrario y que tendrán una conferencia sobre este tema. La propiedad ejidal y comunal, tanto la parte registral como la parte catastral, toda completa, está en el Registro Agrario Nacional, uno de los registros más importantes del país, porque tiene la información sobre los derechos, las tierras, todas las resoluciones que modifican, crean o extinguen derechos relativos a la propiedad ejidal y comunal, que son casi 100 millones de hectáreas, todo está en el Registro Agrario Nacional. Y reitero, tiene el registro y tiene el catastro. ¿Pero qué es el catastro? El catastro es la parte cartográfica que refleja los planos. Es importante señalar, el catastro refleja ubicación material, pero la parte registral es la que nos indica con certeza y que hace prueba plena quién tiene los derechos. Por ejemplo, si yo en un juicio agrario tengo que una propiedad privada solo está en el catastro y no está inscrita en el registro, tengo que empezar a cuestionarme su eficacia jurídica. La propiedad pública, pues hay un registro público de la propiedad federal, pero también las entidades federativas tienen propiedad pública. Entonces, depende. Si es propiedad pública federal, se va a regir por la Ley General de Bienes Nacionales. Si es propiedad pública estatal, hay legislaciones en cada entidad federativa. Quisiera también compartirles, porque va a ser motivo de una aplicación permanente. ¿Cuáles son los límites de la pequeña propiedad individual? Y ustedes se van a preguntar, bueno, eso nada más rige en la propiedad privada. Tiene concurrencia con la propiedad ejidal, por eso lo estamos viendo el día de hoy. Hasta antes de 92, los excedentes de propiedad agrícola, ganadera o forestal en propiedad privada se destinaban a afectar tierras para crear ejidos. Ahora no, desde 92 se deben seguir respetando los límites, pero si alguien tiene excedentes, se le va a pedir que los enajene después de una resolución de la SEDATU en el término de un año. Pero es muy importante que ustedes sepan que hay límites de lo que una persona puede tener en propiedad. Y es la agrícola, 100 hectáreas de riego o su equivalente en otras calidades. 150 hectáreas de algodón con riego. O 300 hectáreas de frutales como café o caña de azúcar. La ganadera es la superficie necesaria para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, de acuerdo al coeficiente de agostadero que establece un comité que pertenece a la SADER, lo que antes era Zagarpa Federal, que se llama Cotecoca. La forestal, una persona puede tener hasta 800 hectáreas de bosque o selva. Bueno, y si alguien tiene 200 hectáreas de temporal y las hace de riego,
¿Tiene que vender 100? La respuesta es no, porque la Constitución en su fracción 15 permite las mejoras sin alterar los límites de la propiedad individual. ¿Cómo nos impactan estos límites en el ejido? En el ejido, de acuerdo al artículo 47 de la Ley Agraria y desde luego al 27, nadie puede tener más del 5% de las tierras ejidales ni más de la pequeña propiedad. Les pongo un ejemplo. Daniela Montserrat Picasso tiene en un ejido 10 hectáreas de temporal y tiene 190 hectáreas de temporal como pequeña propiedad. Ya no puede comprar más tierra, podrá rentarla, tenerla en comodato, tenerla trabajando en la parcería, mediería, pero titular de propiedad, entran también estos límites y se suma lo que tengas como propiedad privada y como derechos de propiedad ejidal. Vamos a regresar nuestro viaje a un ejido. Vamos a ver en un ejido o en una comunidad sus 3 tipos de tierra. Bien, estamos en el ejido Emiliano Zapata Salazar, del estado de Morelos, un precursor de la reforma agraria mexicana. Ese ejido tiene los 3 tipos de tierras. Esos 3 tipos de tierras están en el artículo 44 de la Ley Agraria y dice que la Asamblea podrá destinar las tierras al asentamiento humano, al uso común y a las tierras parceladas. Sobre cada tipo de tierras habrá personas con derecho a estas tierras y habrá documentos que se expiden. Y eso es muy importante. Pero ¿cuándo se delimitan estas tierras? ¿Qué se van a encontrar ustedes? Hay 32,000 ejidos en el país, 20 ejidos y comunidades. Poco más de 29,000 ya delimitaron sus tierras conforme se los faculta los artículos 23 de la Ley Agraria y 56. Bien. Y va a haber otros ejidos y comunidades que no se han delimitado y ahí toda su tierra es de uso común. Pero les quiero comentar que esta delimitación, y que lo vamos a ver ahorita enseguida, que surge a partir de 92, también se había hecho desde 1940, pero se hizo en muy pocos ejidos. Entonces, ustedes pueden llegar hoy a un ejido excepcionalmente que les digan, no, mis tierras se parcelaron desde 1940. Son muy pocos, pero lo van a encontrar. Bien, ¿qué podemos encontrar en un plano general del ejido cuando ya se delimitó, destinó y asignó derechos sobre sus tierras? Podemos encontrar 3 tipos de tierras. Las tierras para el asentamiento humano. ¿Cómo están definidas en la Ley Agraria? Dice, es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en donde se ubica la zona urbana y el fondo legal. ¿Qué hay en las tierras para el asentamiento humano? Los solares donde viven las personas, los servicios públicos, la escuela, la iglesia, el panteón, generalmente. Y bueno, van a encontrar ustedes que son fondos legales, por ejemplo, reconocidos desde la etapa prehispánica, ¿verdad? Porque también ya tenía esta composición, la distribución de las tierras en las comunidades y pueblos originarios. Bien, ¿cuáles son las tierras de uso común? Estas constituyen el sistema, el sustento, económico. Entonces, arriba es donde vivimos todos, pero las tierras de uso común son el sustento económico de la vida en comunidad, lo que sostiene al ejido. ¿Cuáles son estas tierras?
Normalmente son donde están los bosques, las selvas, grandes terrenos de agostadero, donde está la biodiversidad, por la que nuestro país es el quinto país megadiverso y vienen biólogos, biólogas de todo el mundo a conocer nuestra diversidad biológica. Estas tierras de uso común no están asignadas a Daniela, a Ignacio en lo específico. Estas se otorgan solo derechos de aprovechamiento, que se presumen iguales para todos los ejidatarios, hombres y mujeres, salvo que la asamblea decida lo contrario. Y las tierras parceladas, esas son asignadas para un aprovechamiento individual. Y aquí está, como para sembrar. Aquí está la parcela, aquí está el tractor. Esta parcela sí está delimitada. Es una parcela de 2 hectáreas, ¿verdad? Con estas medidas y con estas colindancias. Y el derecho de uso y aprovechamiento es de la persona titular de los derechos parcelarios. Bien. Ahora, esto que acabamos de ver son las tierras. Vamos a ver ahora las personas que tienen derechos sobre esas tierras. Y esto es fundamental, es volver al origen del ejido y la comunidad. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar quiénes son los ejidatarios o los comuneros. Y están definidos en el artículo 12 de la Ley Agraria. Y aquí dice, son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Artículo 12 de la Ley Agraria. Entonces, pueden ser titulares de todos los derechos, de derechos parcelarios o de derechos de uso común. ¿Quién es un posesionario o posesionaria? Titular de derechos parcelarios, pero no tiene la calidad de ejidatario. Esta definición la vamos a encontrar más en el reglamento del artículo 56 de la Ley Agraria. Es una figura que surgió a partir de 1992, donde la Asamblea regularizó a personas que tenían en posesión una parcela como parcelamiento económico, pero que no les dio la Asamblea la calidad de ejidatario. Sí tienen calidad agraria y sí tienen su certificado parcelario, pero ¿qué creen que va a decir? Posesionario, no va a decir ejidatario. ¿Quiénes son avecindados? Les quiero decir que mayoritariamente son mujeres las avecindadas en México. Bueno, no mayoritariamente, pero ejidatarias, comuneros y posesionarias, las mujeres representan el 26%. Avecindadas, que tienen derecho más sobre los solares, sobre la casa donde viven, son el 33%. Son mexicanos, hombres y mujeres, mayores de edad que han residido por 1 año o más en el ejido. ¿Dónde está su fundamento legal? Artículo 13 de la Ley Agraria. Y lo tiene que reconocer la Asamblea o, en caso de controversia, el Tribunal Agrario. Y ustedes dirán, ¿y para qué es importante el reconocimiento de avecindad? Bueno, les quiero comentar que el artículo 80 de la Ley Agraria dice que solo pueden comprar derechos parcelarios avecindados y ejidatarios del mismo núcleo de población. Entonces, es muy importante este reconocimiento que da la Asamblea. Ahora, nos estamos refiriendo a ejidatarios y a comuneros. Les quiero decir que hay un artículo en la Ley Agraria que dice: todo lo dispuesto para ejidos es aplicable a comunidades siempre y cuando no contravenga su régimen. Y para las comunidades vamos a encontrar desde los artículos 98, si no me equivoco, como al 107, que rige todo lo relativo a comunidades.
Entonces, si algo de ejido se contrapone con este capítulo, no es aplicable. Les pongo un ejemplo. Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que en un ejido, y me voy a regresar aquí, hay prescripción de parcelas conforme el artículo 48 de la ley agraria. Ustedes ya lo verán más adelante. Lo vamos a ver, la prescripción el día miércoles. Si no hay prescripción de parcelas en tierras de uso común, aunque sean parcelas. Les pongo un segundo ejemplo. En las parcelas de ejidos, la asamblea puede autorizar que se adopte el dominio pleno. En comunidades, no. Solo se puede adquirir el dominio pleno, que implica el cambio de régimen, en parcelas ejidales. Bien, ya estamos en las personas con derechos agrarios, pero ¿cómo acreditan su calidad agraria? ¿Cómo en el Tribunal Agrario vamos a saber que la licenciada Sonia Araceli Rebolledo es ejidataria? Bueno, ella va a llegar y presenta una demanda y dice: soy ejidataria y tengo controversia con mi vecino que también es ejidatario. El Tribunal Agrario va a verificar que acredite su calidad agraria de ejidataria con un certificado de derechos agrarios, siempre y cuando el ejido o la comunidad no haya delimitado al interior sus tierras. La licenciada Sonia puede ser de este ejido Emiliano Zapata, que ya delimitó al interior sus tierras y ella tiene una parcela. Entonces acredita su calidad agraria con un certificado parcelar. También puede tener un certificado de derechos de tierras de uso común o una resolución del Tribunal Agrario inscrita en el Registro Agrario Nacional. Recuerden, las inscripciones son muy importantes porque solo así hacen prueba plena en juicio y fuera de él las que se deriven del Registro Agrario Nacional por ser un registro público. ¿Cómo van a acreditar los posesionarios, hombres y mujeres, su calidad agraria? Puede ser con un certificado parcelario de posesionario, pero puede ser con una resolución del Tribunal Agrario inscrita y que no hayan expedido el certificado. Por ejemplo, cuando se ejerce la acción de prescripción conforme al artículo 48 de la ley agraria, ya hay jurisprudencia que estableció que la persona beneficiaria de una prescripción adquisitiva solo tendrá la calidad de posesionaria y será la asamblea la que le otorgue o no la calidad de ejidataria. Y avecindados, hombres y mujeres, requieren o reconocimiento de la asamblea o la resolución del Tribunal Agrario. Pero hemos hablado mucho de este ejercicio a delimitar, destinar y asignar derechos sobre sus tierras, que está previsto en el artículo 27 constitucional, cuando le reconoce al ejido y la comunidad personalidad jurídica y patrimonio propio para delimitar y destinar sus derechos. Está en el artículo 23 de la ley agraria, principalmente en las fracciones de la 7ª a la 14, algunas de estas, donde dice: el ejido puede delimitar el uso común, la zona de asentamiento humano y regularizar la tenencia de posesionarios. Pero esto se realizó, y ustedes lo van a encontrar, quienes ya forman parte de los tribunales agrarios lo han vivido incluso, pero es importante explicarlo por todas las personas que hoy son externos y que seguramente muy pronto formarán parte de los tribunales agrarios. Bien, hubo un programa para darle forma al ejercicio del derecho a delimitar, destinar y asignar sus tierras. Se denominó Procede, pero tiene su fundamento legal principalmente en el artículo 56 de la ley agraria. Y se le dio forma
para darle a los núcleos agrarios una asistencia jurídica, técnica, incluso hasta de promoción de la conciliación donde hubieran controversias. Y este programa que acompañó a los ejidos a medir sus tierras fue de 92 a 2007 y se ha ido cambiando. Aquella vez era un programa masivo, luego se llamó FANAR y ahora creo que le llaman Raja FANAR. Pero en sí es el acompañamiento a los ejidos y comunidades para que delimiten sus tierras y para que al reconocer derechos al interior se inscriba en el RAN esa asamblea y se les expidan los documentos correspondientes. Me voy a ir muy rápido porque esto ya pasó y ustedes se van a encontrar con los ejidos ya con sus documentos. Pero se inició con un diagnóstico que realizaron en su momento quienes fueron o son visitadores en Procuraduría Agraria. Se trataba de ir a un ejido, ver cómo estaban sus representantes, su reglamento interno y sus conflictos. Luego la Procuraduría Agraria con los municipios, con los notarios y con los ejidos y comunidades emprendió acciones de coordinación y concertación para tener un croquis a mano alzada de cómo estaba al interior las tierras del ejido. Y se formó algo muy importante en cada ejido, con las personas de mayor experiencia, las personas mayores que conocen la historia de cómo se solicitó la tierra y demás. Se formó una comisión auxiliar que acompañó en su momento a los técnicos del INEGI, hoy lo hacen los del RAN, a realizar el croquis. Ese croquis se presentaba en una asamblea de información y anuencia de mayoría simple. Miren, aquí hay un croquis, así estamos, ¿autorizan que se mire el ejido o no? Si autorizaban, iniciaban los trabajos de la comisión auxiliar. INEGI llegaba conforme, ojo, por favor, conforme las normas técnicas del RAN a medir a los núcleos agrarios al exterior y al interior. Al exterior se tenían que levantar conformidad de colindantes y al interior identificar cada parcela, cada solar y las tierras de uso común. ¿Y por qué con las normas técnicas del RAN? Para evitar sobreposiciones, porque el problema en este país es que no todo está medido conforme a los mismos parámetros, conforme a las mismas coordenadas, y entonces podemos hacer que se empalmen y generar incertidumbre. Lo que se trata es de que todas las personas con derechos de propiedad sepan hasta dónde llega su tierra y no haya sobreposiciones ni entre ejidos, comunidades, ni con propietarios privados. Bien, luego seguía la asamblea de informe de la comisión auxiliar y esta presentaba a la asamblea, la comisión auxiliar, el resultado, un plano general y unos planos por áreas. Y luego hay algo que vamos a encontrar mucho todavía, juicios agrarios que demandan algunas nulidades de estas asambleas. La asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, donde se reconocía a los sujetos. Y entonces ya teníamos un acta de asamblea de mayoría calificada donde para su validez tenía que estar o tiene que estar un representante de la Procuraduría Agraria y una persona con fe pública, con todos sus planos conforme las normas del RAN y solicitar su inscripción en el Registro Agrario Nacional y luego el registro, si emite una calificación positiva, entrega los certificados y títulos. Después de este proceso, yo creo que es muy válida una pregunta, ¿y la tierra sigue siendo ejidal? Y la respuesta es, depende, y ahorita lo vamos a ver. Solo porque será una materia de permanente, digamos, consulta, quisiera decirles que la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras se puede impugnar, pero solo en un plazo de hasta 90 días después de la celebración de la misma. Y para las personas que son parte del ejido. Para quienes no son parte del ejido,
los 90 días empiezan a contar a partir de que son sabedores. Bien. Quisiera preguntarles si alguien me quiere decir antes de 92, ¿cuál es el acta de nacimiento de un ejido? Patsy Mireya, ¿quisieras comentarlo, licenciada, de favor? Se los voy a comentar. ¿El certificado de derechos agrarios, doctora? Bien, ese es para las personas, Patsy. Muy bien, licenciada Patsy. Pero para el colectivo, y fíjense que yo quité la lámina ayer pensando que no era necesaria, pero creo que sí. La resolución presidencial. Licenciado David, el acta de nacimiento completa. Adelante, de favor, y muchas gracias, licenciada Patsy. Ahorita vamos a ver que tienes razón en las personas. Licenciado David, adelante. Sí, es la resolución presidencial, su acta de posesión y deslinde y su plano definitivo, que conforman la carpeta básica del núcleo de agrarios. Correcto, licenciado David. Y excepcionalmente, en lugar de resolución presidencial, va a ser sentencia del Tribunal Superior solo de los casos que se encontraban en trámite en 1992. Les quiero decir, tratándose de comunidad, van a encontrar que las actas se llaman de deslinde, pero finalmente son 3. Resolución presidencial, acta de ejecución y plano, y más adelante van a tener una exposición magistral de alguien con experiencia en la Ley Federal de Reforma Agraria, que es el doctor Jorge Gómez de Silva, y les hablará más a profundidad de estas acciones agrarias. Bien, antes de 1992 y de ejercer el artículo 56 de la Ley Agraria, las personas tenían un certificado de derechos agrarios. Este certificado no dice que tienes una parcela que mide tal. Este nada más te reconocía la calidad agraria. Y aquí está firmado por el presidente de la República. Les quiero decir que muchas personas en el campo, me ha tocado ver, tienen enmarcado su certificado de derechos agrarios firmado por algún presidente de la República. Ya pasó la delimitación y ya tenemos, si hay parcela, un certificado parcelario. Y aquí ya dice cuánta superficie, a favor de quién, su ocupación y cuándo fue inscrito. Entonces, hoy hay un certificado parcelario. Bien, el certificado parcelario atrás trae su plano. A ustedes aquí lo están viendo, con sus medidas y sus colindancias, para certeza jurídica, para evitar conflictos, para que haya seguridad patrimonial. Y un certificado de derechos sobre tierras de uso común, que lo emite el RAN, va a contener los datos generales del titular del derecho y ampara la parte proporcional de porcentaje, ¿verdad? Y ahora, si alguien adopta el dominio pleno en un ejido sobre su parcela, pero conserva el uso común, seguirá siendo ejidatario. Les quiero comentar también, bueno, ya un ejido ya pasó la delimitación y dijo, esto es uso común, esto es tierra parcelada y esto es asentamiento humano. ¿Puede cambiar las tierras parceladas a uso común? Lo ideal es no, pero si llega a ser un cambio, tiene que ser con la anuencia del titular de los derechos parcelarios, porque ya hay derechos constituidos. Pero luego vamos a encontrar que hay ejidos que quieren cambiar uso común a parcelas. Y ahí les quiero comentar que hay un artículo 59 de la Ley Agraria que dice que son nulos de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques y selvas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, también hay núcleos agrarios donde tienen esta
delimitación, pero sus tierras coinciden con áreas naturales protegidas que solo les limitan el uso. Y es algo bien importante. En las áreas naturales protegidas, de acuerdo a la LEGEPA y al artículo 88 de la Ley Agraria, no se pueden establecer nuevos centros de urbanización. Y esto es importante para conservar los recursos naturales, para resolver o contribuir a mitigar los efectos de los gases efecto invernadero. Y al poner esta lámina, lo que yo les quiero transmitir es que el derecho de tierra ejidal y comunal se vincula a otros derechos, el del medio ambiente sano, el de el agua y el mínimo vital, porque es de los ejidos y comunidades de donde se generan servicios ambientales, no solo para el campo, sino para las ciudades, aire, el oxígeno, el agua que tanto requerimos. Y hace un ratito les comentaba sobre si después de la certificación las tierras siguen siendo ejidales o comunales. Sí, para el caso de todas, pero hay una excepción. Los títulos de solar urbano emitidos por el RAN, ahí ya la tierra cambia el régimen de propiedad. Los solares, las casas, ya tituladas por acuerdo de asamblea, el RAN expide el título, lo inscribe en el registro público y lo inscribe en el catastro, pero ya cambió de régimen ejidal a privado. Bien, en los juicios agrarios vamos a encontrar también juicios donde la parte demandada puede ser un propietario o propietaria privada o particular. Pueden tener para acreditarse una escritura pública, inscrita desde luego en el registro público y en el catastro. Pueden tener títulos que fueron expedidos por la SEDATU de origen nacional, pero que ya son de propiedad privada. Bien, el propósito de esta presentación es destacar la importancia de los regímenes de propiedad en México. Y aquí podemos decir, la propiedad ejidal y comunal representa el 51% del territorio nacional. La propiedad privada alrededor del 38%. El resto, propiedad pública, cuerpos de agua. Hay algunos regímenes estatales como en Nuevo León o como en Zacatecas que hay colonias agropecuarias, o en Nuevo León se llama copropiedad y que tienen leyes estatales. Esto nos lleva a concluir que la propiedad ejidal y comunal es mayoritaria, que es la esencia del derecho agrario, pero que el fin último de la justicia agraria es que haya seguridad jurídica, seguridad patrimonial en el ejido, en la comunidad y en la pequeña propiedad. Pero ¿qué necesitamos para ello? Según un experto en estudio de instituciones, que es Douglas North, que incluso fue premio Nobel. Y él dice, la certeza en los derechos de propiedad tiene 4 elementos. El primero es registros de propiedad eficientes que especifiquen de manera fehaciente el derecho de propiedad. El RAN, los registros públicos y los catastros municipales deben estar permanentemente actualizados. Un segundo elemento para la seguridad jurídica, un andamiaje legal. ¿Qué es eso? Reglas que regulen claramente las normas para las transacciones de derechos agrarios y de propiedad privada y de propiedad pública. Y también un buen aparato de justicia que determine si hay violación o no a los derechos. Y ese aparato de justicia para los ejidos y comunidades somos los tribunales agrarios. Un tribunal superior agrario
54 tribunales unitarios y 3 sedes alternas, competentes para resolver controversias derivadas de la aplicación de la ley agraria. Pero el buen aparato de justicia, que desde luego tiene que respetar el plazo razonable, el debido proceso y resolver de manera completa, tiene un elemento muy importante: alguien que haga valer la decisión del árbitro. Y esto se refiere centralmente, no basta una sentencia exhaustiva, completa, fundada y motivada. Hay que ejecutarla y ejecutarla en el plazo razonable. Y como lo mandata la ley agraria, desde antes de que se emita la sentencia se puede conciliar. También para la ejecución podemos conciliar. El derecho agrario tiene un alto componente conciliatorio. Además, así lo prevé el artículo 17 constitucional, el uso de medios alternativos para la solución de controversias, en este caso la amigable composición, porque todos los asuntos que se someten a la jurisdicción de los tribunales tienen un alto contenido social, bien porque son conflictos comunitarios o bien porque son conflictos entre familiares. Entonces, de esto solo quiero concluir que los tribunales agrarios y el cumplimiento de nuestra función es importante para el desarrollo del país, para el Estado de Derecho. Nuestra actuación tiene consecuencias y yo los quiero invitar a que esta generación 2023 sean una generación de personas que harán la diferencia y que contribuirán a elevar aún más el estándar de calidad de la justicia agraria. Muchas gracias.